Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Este es un capítulo muy especial, no solamente porque es el último de la sexta temporada, sino también porque contamos en el estudio con Enric Puiggròs, que es el provincial de la Compañía de Jesús en España. Y con él vamos a hablar y profundizar sobre el decreto 4 de la Compañía de Jesús, sobre el servicio de la fe y la promoción de la justicia, porque precisamente ese decreto 4 cumple 50 años en este 2025. Quizás sea una osadía por mi parte intentarles decir quién es Enric Puiggròs, pero de todas maneras lo voy a hacer. Nació en Barcelona en el año 1974, o sea que es jovencísimo, y se unió a la Compañía de Jesús en 1996. Estudió Historia Contemporánea y Teología y ha venido desarrollando su misión en el ámbito de la pastoral juvenil y vocacional. También ha desempeñado roles de liderazgo en la formación de jesuitas y en cuestiones de educación. Y antes de ser nombrado provincial de España en el 2023, fue el delegado de la Plataforma Apostólica de Cataluña. Su trayectoria es el reflejo de un compromiso fuerte con el acompañamiento espiritual, la promoción de la fe y la justicia y el trabajo en redes apostólicas. ¿Me he dejado algo? No. Seguro, ¿no? Demasiado completo. Siempre me ruborizo cuando me escuchan. Bueno, y luego también le voy a pedir que nos cuente, para los que no lo saben, qué es el decreto 4 de la Compañía de Jesús. Primero tendríamos que entender lo de la congregación general, el encuentro, el decreto se realiza, se formula en el contexto de un encuentro que es como el ámbito más elevado y máximo del gobierno de la compañía, por encima del Padre General. Y se reúne por dos causas. Una, o porque hay que nombrar un nuevo Padre General, porque ha muerto, porque sabemos que el cargo es vitalicio, o para, y en este caso, actualizar la misión. Entonces tenemos que retrotraernos al año 1975, donde se celebra esta 32 Congregación General. Y hay un ambiente resultante del colapso o del cambio epocal fruto del 68. También del Vaticano II, la recepción dentro de la Iglesia en el Vaticano II resultó ser muy potente, pero también como muy crítica, porque era un cambio de paradigma, no solo en el ámbito intraeclesial dentro de la Iglesia, sino también dentro de la compañía. Entonces estamos en una compañía convulsa, ¿vale? Pero también socialmente. Estamos en movimientos sociales, el clamor de las libertades, y de ahí también una necesidad de adaptar todo lo que había sido el ayornamiento, ¿no?, que decían de la Iglesia del Vaticano II a la compañía, ¿no? Porque si no, parecía que la misión de la compañía y lo que la Iglesia iba viviendo iba por dos lados, ¿no? Y de ahí intentan definir cuál es la misión, ¿no?, de la compañía, cuál es la misión. Y en este caso fue el constatar la profunda revolución que significa conectar con lo que es el origen de la misión de la compañía, que es el servicio de la fe. Y en ese momento la compañía, los congregados, que son responsables en la compañía en ese momento de la misión de la compañía en todo el mundo, que dicen del que la promoción de la justicia es una exigencia ineludible. Eso es como apretar un botón y hay una bomba que explota internamente en la compañía, que ha supuesto un cambio de dinamismo total, ¿no? ¿Y hubo resistencias? Pues hubo resistencias. ¿Cuáles? Sí, claro que hubo resistencias, pero ha habido también resistencias fruto de la implementación, ¿no? Porque las resistencias fueron en clave de la vida. Primero, hay un entorno de una sensibilidad que tiene miedo, porque la compañía lo que hace es mirar hacia ámbitos un poco más distintos de lo que estaba mirando. Una compañía que venía de la fama que tenía, elitista, de estar en ciertos ámbitos sociales, y hay un cambios que se observan en distintas provincias. Pues en esos años hay el traslado de comunidades, de centros a barrios populares.
Yo vengo de Barcelona, entonces en la zona de Ciudad Satélite, en las zonas de los flujos de migrantes que habían llegado a Cataluña, pues en el barrio de Bellvitge, en el barrio de Cornellà, en el Baix Llobregat, pues gente viviendo con la gente obrera que habían llegado a la gran ciudad. En Madrid pasaría algo parecido, en La Ventilla, en el barrio del Pilar y en muchas otras ciudades. Esto hace que empezamos a optar por vivir al lado de. Y esto genera cierta problemática. En otros ámbitos, en otros momentos y en otros lugares del mundo, pues hay opciones de la compañía de estar al lado de movimientos sociales que pues apuestan por la promoción de los más débiles. Y esto lleva como consecuencia ya no tanto resistencias, sino también víctimas y muertos y incomprensiones. Y también hay una época de ensayo-error donde la compañía ensayó y erró y acertó en muchas cosas, de maneras de vivir, de opciones que parecían audaces pero podían ser erróneas, de posicionamientos que las situaban aparentemente en la vanguardia de la Iglesia, pero que por otro lado las situaban como los, déjame decirlo así, los curas rojos, para entendernos, ¿no? Y esa etiqueta en la que no nos hemos quitado encima, digamos, ¿no? Cuando hablas a estos jesuitas, bueno, pues... Pero es resultado también de una manera de entender la vivencia del Evangelio, ¿no? Que esto conviene nunca olvidar, ¿no? Y ¿qué cambios concretos provocó este decreto en la misión de la Compañía de Jesús a nivel global, que más o menos ya lo ha pergeñado, pero en España concretamente? Bueno, estamos en un momento de transición política en España. Y esto no se puede también olvidar. Entonces, en estos años hay lo que decía antes, pero que marca un estilo comunitario, es decir, de presencia de comunidades en barrios periféricos, y un estilo de vida religiosa que quería vivir como la gente sencilla. Por eso, comunidades más pequeñas, con grupos humanos de 6 a 8 personas, con un talante de mayor apertura al diálogo interpersonal, a la vida compartida con Juan, María, Antonio, de la gente del barrio. Por lo tanto, usando una imagen bíblica, ¿no? Poner más el énfasis en la levadura en la masa, que no tanto lucen como en un faro y ser como muy reflejarse brillantemente, ¿no? Sino diluirse en unas estructuras sociales para que desde dentro se pudiesen articular cambios estructurales de la sociedad en términos de servicios, en términos de promoción social. Entonces encontramos muchos ejemplos de personas, ya no sería uno aquí en Madrid, pero otros, pues de gente que se mete en asociaciones de vecinos, pero en clave social, en clave de promoción social. Este es un primer cambio. Un cambio revolucionario. Sí, es un cambio copernicano en el modo de estar, ¿no? Y esto como jesuitas, ¿no? También la labor pastoral conectada en comunidades de base. El Vaticano II había cambiado la forma de celebrar la Eucaristía, pero no es tanto por el tema de ser más o menos formales litúrgicamente, sino la pastoral basada en comunidades de base, animando a un laicado que se fuera corresponsabilizando. Veníamos de una iglesia donde el clérigo, bueno, hemos vuelto un poco, pero donde el clérigo marcaba un poco la línea y los demás iban siguiendo porque, bueno, pues ya está, era lo que decía el cura, ¿no? Y el cambio es, no, somos pueblo de Dios. La categoría que el Vaticano II habla de pueblo de Dios es, somos un pueblo que camina, es una canción famosa, ¿verdad? Sí. Pueblo que camina, pues buscando la libertad, buscando la promoción, pero todos juntos, no porque va uno delante, sino todos juntos caminamos, ¿no? Que es lo que ha expresado el concepto contemporáneo de sinodalidad, recoge directamente todo ese concepto de pueblo de Dios, pero actualizándolo al año 2025, ¿no? ¿Fue una novedad o una evolución natural? Yo nací el 74. Bueno, sí, y sí. Entonces, yo lo que he estudiado, soy historiador y por lo tanto me encanta. Y yo la socialización en la compañía la he tenido porque compañeros me han contado esa etapa. Entonces estoy casi como si la hubiese vivido, ¿no? Yo creo que fue una implosión. Fue un sistema que implosionó.
¿Implosionó en qué sentido? Los compañeros vivían en unos centros de formación que eran, digamos, formato factoría. Grandes casas tenemos, bueno, pues podemos ver Alcalá, Sant Cugat, gente, grandes, 2 salas, una para filósofos, otra para teólogos, no se hablaban, había una separación de... ¿Ah, sí? ¿No se niveles, hablaban? no se- ¿Por qué? porque, claro, podían contaminarse los que eran ya más avanzados en la formación, podían como corromper la candidez de los que están en la primera fase de la formación. Había una dimensión muy monástica, digamos, aplicada a la compañía, que nunca ha sido monástica. Pero bueno, fue también por la restauración de la compañía a principios del siglo XIX que se autoimpuso mucha cuestión monástica, ¿no? Que implosionó en el Vaticano II, ¿no? Entonces, eso... Hay un conjunto de gente, de esos jóvenes que están estudiando, que, bueno, pues ya dicen basta. Bueno, decir basta es que hasta se ponen en huelga, digamos. O sea, que hay una huelga de estudiantes de teología, por ejemplo, en Madrid, que es muy célebre, pero se ponen en huelga porque dicen, nosotros nos están dando una teología que todavía no ha recibido el Vaticano II, y dicen, esta gente está peinando Los Ángeles. O sea, que la teología contextual, la Biblia que recoge los géneros literarios, el contexto, que esto que es ya muy asumido ahora, era una revolución en ese momento. También el modelo de vida religiosa. Entonces había ciertos elementos de tensión de un modelo que no servía. Entonces es difícil hablar de continuidad porque hubo una disrupción. Hubo una disrupción y enfrentamiento, un colapso de un sistema que colapsó, y unas experiencias que había claridad de tenemos que ir a barrios, tenemos que hacer experiencias de vivir entre nosotros, tenemos que tener mayor participación en la manera de vivir la vida, pero el ensayo-error también era desde el pánico de otra gente que se veía en el modelo antiguo diciendo la compañía está perdiendo el norte. Y eso hizo generar pues que llegasen mensajes a Roma, entendido Roma, no Roma compañía, sino el Vaticano, diciendo la compañía está perdiendo el norte, ¿no? Y en cierto modo la compañía estaba en un momento de crisis, pero en el sentido más vital que estaba buscando la manera de vivir pues la herencia espiritual. Pero, claro, es normal, era un cuerpo que había muchas salidas, son años donde salían muchísimos, ¿no? Habían entrado en unos años del antiguo régimen, para entendernos, les habían cambiado todo y ahora decían, yo no entré en esta compañía, en esta iglesia. ¿Y qué pasaba? Pues que se les disuelve la vocación como un azucarillo y entonces pues lo dejan. Quiero decir con eso, o sea, hay continuidad en el sentido de que al final la historia hay un continuo en dinámicas, que decir, es que esto es lógico, se estaba fraguando, la gente dice no encaja, pero en ese momento se vivió más como disrupción. Después de 50 años, ¿qué es lo que sigue siendo relevante o lo más relevante del decreto 4 para la Compañía de Jesús en particular y para la Iglesia en general? Y ahora, leyendo 50 años más tarde el decreto, yo creo que habría una doble distinción muy, muy interesante, o a mi entender muy interesante. Por un lado, nosotros podemos entender la opción de la fe y de la justicia, ¿no? Porque os recuerdo, ¿no?, lo que dice el texto exactamente, ¿no?, en el número 2. La misión de la Compañía de Jesús es el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia es una exigencia ineludible. Esto puede llevar a una comprensión de la opción en clave de actividades o acciones que haces, ¿no? Vamos a hacer una ONG, vamos a hacer una promoción del voluntariado en un colegio, vamos a vivir en Ventilla y no en no sé dónde, vamos a hacer cosas, ¿no? Y esto te lleva a hacer cosas, a decidir, a publicar, ¿no? Entonces, entender la opción como una serie de actividades resultado de una opción que tú te has como imbuido. Puede ser un matiz, pero a mí me parece muy significativo, y es que los padres congregados, y cuando hablan de esta opción, también lo hablan como una dimensión que va más allá de actividades concretas. Entender la opción fe-justicia como la dimensión integradora de nuestra identidad. Y eso creo que es quizás lo que ahora hace a
a esta dimensión más actualizable, ¿no? ¿Por qué? Porque es una dimensión que hace como de elemento integrador de muchas cosas que vivimos, ¿no? Hay un peligro, yo lo había dicho en otros momentos, que es entender la opción fe-justicia como un capítulo de la historia de la compañía, ¿no? O sea, como decir, mira, pues hace 50 años, ¿no? 1975, opción fe-justicia, ¿no? Y ya estamos en el 2025 y dice, bueno, pues estudiamos en el capítulo 7, estamos en el 10, pues en el capítulo 7 vamos a estudiar la opción fe-justicia como algo que pasó, pero que ya no es. La compañía actual está diciendo Nanay de la China. O sea, sigue siendo. Sigue siendo. Y sigue siendo porque, primero, las estructuras y las diferencias son, si cabe, más alarmantes, porque el flujo de los refugiados en el mundo se van a multiplicar por 100 en los próximos años, porque es un mundo a manos de las oligarquías actuales, que son cuatro jefes de 4 empresas, como estamos viendo estos días. Por lo tanto, no es un tema del pasado. Pero no es un tema del pasado, porque ¿cuál es el enemigo? Tener un acceso ideologizante a esto, ¿no? No estamos hablando de tendencia política, no estamos hablando ni de un neoprogresismo de nada. Estamos hablando de que una manera de entender nuestra experiencia de Dios nos lleva a los márgenes de la historia, porque en los márgenes de la historia Dios se expresa de la forma más brillante posible. Y esto es un concepto teológico, esto es una opción de mirada y es una opción de estar. Y optamos por estar donde creemos que Dios se expresa de forma más pura. Y todo esto, ¿cómo ha afectado la Compañía de Jesús en España? Yo creo que la opción en los 50 años ha afectado de muchas maneras. Yo creo que yo tengo que decir que en mi propia biografía yo soy hijo de esta opción hecha por mis predecesores, por mis formadores, y que la he vivido como por ósmosis muy, muy propia. O sea, soy jesuita y por lo tanto yo vivo en este tipo de contextos. Toda mi formación han sido en barrios populares, ¿no? En comunidades de cierto tipo, en experiencias que me acercan más a un entorno o que me hacen entender que no puedo dar la espalda a las heridas del mundo, ¿no? Y esto nos transforma, ¿no? Y esto creo que todos hemos vivido en nuestra vida, todos los jesuitas que, no solo este tipo de experiencias que nos han cambiado, sino que es una dimensión que es como con natural a nuestra vocación. Dicho esto, creo que es un aniversario que llega en buen momento porque el riesgo de ponerle sordina o mirar como de forma muy naif a esto como algo más poético, una licencia poética de lo que fue, pero ya no podemos, pues es una amenaza, ¿no? Es decir, no, es que ahora el clamor de las víctimas sigue siendo muy ruidoso y no podemos darles la espalda, ¿no? No podemos darles la espalda. Entonces yo creo que nos ha cambiado, pero nos tenemos que recordar, tenemos que seguir cambiando. ¿Todo eso ha influido en las vocaciones? Yo creo que la evolución de las vocaciones en lo numérico, de la disminución, en el marco de la Iglesia, no solo en la compañía, que también. Bueno, yo te hago la doble pregunta, en el marco de la Iglesia y en la compañía. Vale, o sea, yo creo que el proceso de cambio en la Iglesia española y en la compañía se marca en un proceso de cambio social de una descristianización y de una resignificación de lo que es ser cristiano, de lo que es ser sacerdote y de lo que es ser consagrado. La vida religiosa, ¿no? En la compañía, ser la vida consagrada. Que hay, yo creo, todavía una cierta confusión a la hora de entender nuestra vida en clave de la vocación bautismal. Como todos los cristianos recibimos una dimensión en la que esperamos que Dios llama, ¿no? Y después las opciones de vida que puedas tomar. Entonces es verdad que la disminución existe, pero
Pero bueno, yo no la vería como resultado de esta opción que ha hecho disminuir el número de vocaciones, sino que bueno, nos hace responder a un contexto cambiante, pero la misión de la compañía, lo decía un antiguo general, ¿no? Que decía, es verdad que me dicen que necesitamos que las vocaciones y tenemos que promover las vocaciones. Digo, yo lo único que sé es que en cualquier lugar donde voy me piden más jesuitas. Y es que algo bueno haremos, ¿no? Entonces, si es de Dios, pues Dios vaya, le pedimos a Dios que llame a más jóvenes que se decidan entrar en la compañía. Esto un punto, y en estos 50 años hay otro elemento que creo que no podemos obviar, y es que en ese pueblo de Dios que se corresponsabiliza en la misión no están los de delante, que son los clérigos, tal, y después el meollo de gente, sino que hay una corresponsabilidad, es lo que llamamos ahora colaboración en la misión. Yo creo que ha habido un crecimiento, un cambio cultural en el que estamos, no hemos conseguido, en el que estamos, que es el entender esa corresponsabilidad en clave de compromiso vital, de gente que no tendrá el compromiso religioso de ser jesuita, pero que vive un compromiso con la misión de la compañía, que lo vive desde una vocación de su vida, desde su opción vital de familia o de pertenencia. Y eso es una novedad, en que ahora estamos como viendo en qué medida esto nos ayuda a formular la misión en estos términos de colaboración, porque es una novedad del espíritu, ¿no? ¿Y cómo se encarna hoy en día la integración entre fe y justicia con la misión de la compañía? Pues la primera es una manera de entender el misterio de Cristo, ¿no? O sea, que entender que la experiencia de fe no te aísla del mundo. Y esto no es retórico, ¿no? Si te tomas en serio, pues entiendes que tu experiencia de fe no te aísla de la historia, ¿no? Y hoy en día, hay experiencias espirituales que buscan el aislamiento y buscan el impacto afectivo inmediato. Y esto la compañía creemos que es un peligro, porque la experiencia de fe te lleva a la contemplación del mundo en sus fracturas, ¿no? Y desde ahí, pues buscas también transformar, ¿no? Dejar una huella, pero no tanto por un deber ser ético, sino por un lugar donde el Señor te convoca, ¿no? Que es venid a mí, y los que estáis cansados, pues venid a mí allí donde estoy yo, de forma privilegiada. Entonces, a veces, esto creo que se manifiesta en esta manera de entender el misterio de Cristo, ¿no? O sea, tú puedes entender, y ahora que están tan de moda las adoraciones eucarísticas y esto, ¿no? En la práctica pastoral, tú puedes entender que adorar la custodia, que es un acto que respeto enormemente, ¿no? Y que yo también hago cuando es necesario, tal, pero también hay una adoración al Santísimo Sacramento visitando los asentamientos en Almería enseñando castellano. Y también esto es adoración en la Eucaristía. Y yo creo que esto pues es una manera plural de entender el misterio religioso que Es un cambio de paradigmas. Bueno, claro, para nosotros es un cambio para mucha gente, y para mucha gente es inaceptable. No sé por qué, pero es inaceptable. Pero yo creo que lo que estamos no es haciendo una lectura estirada del Evangelio, sino que es para nosotros una cosa bastante como básica, ¿no? En el sentido de base, ¿no? Y después también una cierta dimensión de que ahora lo que hace 50 años nos llevó a los barrios, ahora nos lleva a las estructuras. No porque no tenga sentido ir a los barrios, sino porque por disminución la estrategia, lo que antes era levadura en la masa, ahora es apuesta en redes, no redes sociales. Ya. La apuesta por entre culturas, sin ir más lejos, ya que estamos aquí, pues es una manera de incidencia que no pierde de vista a Jesús, María y José, las personas concretas, pero entendiendo que hay estructuras del mal que están a sus anchas y que o se entra en una batalla en el mismo campo o si no, no nos comemos nada.
y que a la vez también tendremos actuaciones en lo que entendernos micro, de las personas, de cada día, de la oficina, del barrio, ¿no? Pero también vitalmente, pues también el modo de incidencia y de presencia y de vivencia como consagrados también se ha cambiado, pero porque el tiempo es distinto, ¿no? ¿Cómo se lleva la fe y la política en este contexto? Fatal. O sea, la compañía en este contexto me refiero sí, al mundo en el que estamos viviendo claro. hoy, aquí, ahora y después de este aniversario del decreto 4. En esos años que estaba, y no lo hemos citado, digamos, y debemos también para ir apoyando la causa de beatificación de Arrupe, ¿no? Arrupe fue acusado de politizar la compañía, ¿no? Habían recibido la compañía el encargo de la lucha contra el marxismo, y entonces lo que la compañía hizo fue meterse profundamente y hasta las trancas en los movimientos sociales, especialmente en Latinoamérica, ¿no? En unos momentos en los que el marxismo estaba ahí también muy potente, ¿no? Y eso fue un diálogo muy difícil, muy retador, pero bueno, con experiencias súper interesantes, pero bueno, pues en la línea, ¿no? Y eso generó una acusación de que estábamos haciendo política, también estábamos en el sustrato de la teología de la liberación, etcétera, ¿no? Arrupe en ese momento, yo creo que es una expresión que la seguimos pues aceptando. Actualmente decía, no, nosotros no estamos para la política. De hecho, es verdad que por constituciones, si una persona, digamos, para militar, aunque sea en una lista política, necesita permiso del general, y en todo caso, si no, saldría de la compañía para ser alcalde o lo que sea. Hemos tenido jesuitas que se les ha permitido ser alcaldes y después han vuelto a la compañía. Pero vaya, que en principio no es nuestra tarea el ejercicio de la política de partido. La política como cosa pública es ser ciudadano. Entonces ahí hay que jugar. Todo es político. Entonces hay que aceptar la dimensión política de los actos que todos hacemos. Porque pensar que por no militar en ningún partido no tienes una dimensión política es engañarte bastante. Entonces desde ahí te respondo a la pregunta de ahora diciendo, no estamos para hacer política, pero debemos hacernos consciente de la dimensión política de nuestros actos, de responsabilidad, de dejar nuestro impacto en la cosa pública. Y ahí no es neutra nuestra acción. Y depende de dónde miremos y de lo que hagamos, pues se generan pues ciertas situaciones más o menos difíciles. En un contexto de polarización política y social como la que estamos viviendo, no solamente en España, sino en el resto del mundo, ¿el decreto 4 sobre fe y justicia tiene más valor, tiene más vigencia? Yo creo que sí. Nosotros definimos la misión estos últimos años añadiendo una palabra mágica que es la reconciliación. Y es cuando tú dices estoy a favor de, o vemos que hay una opción, digamos, positiva de discriminación, o sea, para optar más por los que más lo necesitan que no por otros, no estás diciendo odio a los otros, ¿no? Sino que lo que intentas es estoy con ellos para establecer puentes de promoción social para generar esa unión, ¿no? Bueno, la famosa frase esa, bueno, pues mejor construir puentes que no muros, ¿no? Además, ahora que hay alguno que le pirran los muros, pues... ahora, yo creo que esto nos hacemos conscientes de que sin movernos la realidad del mundo va conflictuando esta opción. Es decir, trabajar en esta dimensión actualmente, pongo un ejemplo, en toda la red de comunidades de hospitalidad, con el mundo de los migrantes, sin movernos, sin cuestionarla, somos conscientes que nos está poniendo en problemas y nos va a poner en más problemas. Por incomprensión. Yo vivo en una comunidad de hospitalidad, ¿no? Somos una comunidad ahí en Ventilla. Y bueno, a veces comentamos gente, y no solo de fuera de la iglesia, que nos dice, pero ¿qué estáis viviendo con esta gente? Es decir, que hay ciertas cosas que parecían asumidas socialmente que debemos reconocer contemplando la realidad que hemos ido hacia atrás. Y bueno, pues la compañía dice, nosotros seguiremos ahí.
seguiremos ahí, siendo conscientes que sin moverte te van poniendo te vas moviendo, ¿sabes? Esto de sin moverte. Y es un misterio, ¿no? Pero lo hacemos no por decir aquí, porque seamos testarudos, sino porque creemos que el Evangelio habla de la acogida, porque todos hemos sido forasteros alguna vez y porque ahí encontramos la verdad del Evangelio, otra vez. No por un tema de imperativo ético, pero en ese barrio concreto, en esa acción concreta, nos encontraremos trabajando codo con gente que tendrá también su experiencia espiritual o la ausencia de ella. Bueno, y ahí es donde también se establece diálogos de creencia o no creencia muy interesantes. Y todo esto supongo que va a ir cambiando o transformando la Compañía de Jesús, ¿cómo imagina que va a ser en el futuro, dentro de 10, 15, 20 años? A juzgar por cómo era hace 10 y es ahora, me da pánico el poder decir cómo puede ser. Yo, si pudiera decir qué elementos serán los más presentes, bueno, la primera será, en cierto modo, en lo que es el grupo de consagrados, ¿no?, de jesuitas, pues será un poquitín más pequeña, pero también lo que es la comunidad ignaciana, ¿no?, de comunidad de misión, de gente que está ahí metida, ¿no?, en brazo partido, pues será potente, me la imagino potente, porque también hay una presencia de la compañía a través de instituciones que también proyectan un rostro que es necesario a día de hoy, porque hay una cierta proyección identitaria a través de lo institucional, ¿no? Entonces, pues ahí se mantendrá una potencia. Por tanto, un poco más pequeña en la dimensión de consagrados, potente en lo institucional y muy universal. Yo me imagino que la compañía en los inicios en el siglo XVI fue muy universal y muy itinerante. Yo creo que vamos a eso, a volver a recuperar lo que era originariamente de mayor universalidad, mayor itinerancia, mayor caballería ligera, ¿no? O sea, independencia, las instituciones, decía un compañero que las instituciones tendrían que tener ruedas, porque había ciertos colegios que nacían en extrarradio y las ciudades crecían, entonces se quedaban en el centro de las ciudades, ¿no? Entonces, que tendrían que tener ruedas para irlas moviendo, digamos, irnos moviendo, ¿no? Bueno, yo creo que debemos ganar, intuiría, mi opinión personalísima, es que debemos ganar en agilidad. Y por lo tanto, bueno, pues también saber que el Señor nos va llamando a poner la tienda y deshacer la tienda y movernos y estar al servicio de las necesidades y tener la agilidad suficiente para ir a la detección de las necesidades más perentorias en cada momento. Ahora, ¿qué va a ser de la Iglesia de la Compañía de Jesús si continúa ese camino de retroceso en las vocaciones? Si cada vez hay menos consagrados, menos personas que quieren ese compromiso tan especial como es dedicarse a la vida consagrada. Primero, que va a cambiar y que se va a desclericalizar. Es decir, yo creo que tenemos la Iglesia en España es fruto de una historia donde la figura del sacerdote y del clérigo es excesivamente el centro de toda la dinámica. Yo creo que hay comunidades donde tenemos que ir aprendiendo a una corresponsabilidad, que ya hay experiencias muy buenas y creo que el trabajo que está haciendo en muchos ámbitos va en esta línea de fortalecer los consejos de las parroquias, de las comunidades, que la gente pues sienta suya la parroquia. Bueno, pues los párrocos pasan, pero se queda la gente, ¿no? Entonces, como que es un carisma el del que celebra, pero es uno entre muchos, ¿no? Primero esto, o sea, que no pronostico una desaparición porque falten curas, digamos, ¿no? Al final Dios llama a los curas que necesita la Iglesia. La cuestión es ver si la estructura hay que cambiarla porque quizás no necesitamos Tantos. No sé, quizás Pregunto. el problema no es Sí. solo el número de curas. Quizás dejamos la pelota botando ahí, ¿eh? Pero sí, entonces yo, porque creo que venimos de una historia donde pues el consagrado pues ha podido ser demasiado, bueno, pues puesto en el centro. Y toda esta reflexión que también viene ahora, toco tangencialmente un temón, ¿no?, de toda la realidad de los abusos, pues ha sido también un descubrimiento de que esto también abre la puerta a cierto abuso que da lugar a abusos tremendos, ¿no?
¿Y la compañía crees que ha sabido dar una respuesta a esta demanda de la sociedad y este enfado de la sociedad por esos abusos cometidos y que se han tapado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y que la Iglesia parece no terminar saber qué respuesta dar? A veces da un paso adelante, dos para atrás. Yo veo como una gran perplejidad y desconcierto también dentro de la compañía cómo afrontar este problema. Este problema que la sociedad demanda una respuesta. La compañía ha ido aprendiendo. Yo creo que la realidad ha sido de cuando empezaron a explotar los casos primeros en Estados Unidos, Irlanda, Alemania, pues lo gestionaron de una manera y que pareció que era como unos casos circunscritos a esos países, ¿no? Cuando se ha ido tomando cuenta de algo que es un fenómeno general, pues también nos llega el turno, perdonar la expresión, de España. Sí. Entonces, del periodo 2018 a 2025 puedo establecer 3 etapas, ¿no? La primera del 18 al 20, que es explosión y es un poco... Bueno, pues sálvese quien pueda, fase de vamos a empezar, empezamos a ver, necesitamos unos protocolos, necesitamos unas personas encargadas, vamos a escuchar, queremos y declaramos honestamente que queremos escuchar a las víctimas y vamos a escucharlas y vamos a hacer, pero es como una declaración de intenciones sin nada detrás. Segunda fase, esto se va desarrollando como se puede, pero con poca profesionalización, con buena intención, y da lugar pues a ciertas situaciones donde bueno, pues personas, en el caso víctimas que entran en contacto, no se sienten algunas se sienten escuchadas, se van acompañando, otras no, otras, bueno, empieza a haber fallos, bueno, entonces... Y esto dio lugar pues a una sensibilidad social, bueno, que también se vio reflejada pues en el informe del Defensor del Pueblo, en todo el tema político, una sensibilidad social y lugares donde hay crisis concretas. Yo vengo de Cataluña, entonces bueno, pues ya sabemos lo que pasó y lo que ocurrió en Cataluña. Esta realidad nos da lugar a una tercera fase, que no sé si es la última, pero es la tercera, que es decir, es una cuestión que debe ser afrontada en equipo, ¿no? O sea que hemos hecho autocrítica también de, bueno, no ha sido falta de buena intención, pero como que el tema nos ha sobrepasado y debemos como hacer una reflexión profunda, estructural de nuestra historia, de lo que ha ocurrido, de que ciertas cosas, pues por silos no se pasaron la información en ciertos momentos, situaciones dramáticas que solo podemos que pedir perdón, pero también hay un abordaje y una atención más profesional a las víctimas, más sistemático, más ordenado y también más serio, y bueno, también una restauración más proporcional a ellas, que la sensación que tenemos a día de hoy es que estamos en un camino adecuado y el indicador que tenemos es que tenemos más acceso a las víctimas y las víctimas están más en contacto con nosotros que no lo estaban antes, ¿no? Y esto al lado de un desarrollo de protocolos y un desarrollo de acción en las instituciones que creemos que está bien asentada desde hace más tiempo, ¿no? Pero hay un cierto desencaje, ¿no? En lo que ocurrió, aclarar, sanar, pedir perdón, porque yo creo que hemos pedido perdón, pero debemos seguir pidiendo perdón, porque debemos seguir asumiendo cosas que no hicimos bien, que no se hizo bien. Y no es un tema de lo hicieron otras generaciones, no se hizo bien y no lo hicimos bien. ¿Y ahora hay protocolos para que eso que sucedió no vuelva a suceder? Sí, ahora... Ya la compañía, decir, no solamente pide perdón, no solamente intenta paliar de alguna manera los errores del pasado, sino ha tomado medidas para que eso no suceda en el futuro. Ha tomado medidas sistemáticamente, o sea, la mejor palabra es sistemáticamente. Sistemáticamente porque es adaptándola a la idiosincrasia de cada institución. Una institución educativa es distinto que una parroquia es distinto que una ONG y una ONG es distinto que una universidad. Entonces ahí
y se ha desarrollado tanto que ya hemos abierto la puerta, y de forma bastante potente, ya a otro ámbito de abusos, que ya no es el tema sexual, como es el del abuso de poder, abuso de conciencia y el abuso entre iguales en el terreno tan resbaladizo como es este. Pero no le damos la espalda, estamos desarrollando pues, buenas prácticas, haciendo estudio también universitario sobre las causas de los abusos. Entonces, no, como decimos, y esto hay organizaciones que nos lo dicen, o sea, el riesgo cero no existe. Lo que hacemos cuando desarrollas un protocolo es, sabemos lo que vamos a hacer y hemos visto que los protocolos nos funcionan. Y por lo tanto... Los nuevos protocolos. Los nuevos, claro. Entonces, y ahí no es una tranquilidad, sino que hay una atención. Los mismos chavales saben cuando se despiertan alarmas y pueden despertar el SOS. Y también, bueno, pues hay una mayor conciencia del buen trato, que es lo que debería caracterizar, no simplemente es la prevención, sino el buen trato, ¿no? De hecho, la compañía la semana que viene celebra la Semana del Buen Trato y del Cuidado, que es también en positivo trabajar por una cultura proactiva que promueve el buen trato y no solo previene el maltrato, ¿no? Y este es el deseo en el que estamos. ¿Qué significa o qué peso ha tenido para la compañía o el que el Papa Francisco sea jesuita? Pues al principio fue impactante. De hecho, no hubo un silencio de 3 o 4 días en la elección, porque no nos la esperábamos. No sé si sabéis, y esto se conoce mucho, que claro, nosotros por votos tenemos la opción de no aceptar dignidades eclesiásticas entendidas como ser obispo. Esto viene del siglo XVI, pero por un talante de agilidad, de disponibilidad para la misión. Pero como claro, hay obispos que son jesuitas que se les han nombrado, que le han nombrado pues obispo. ¿Por qué? Por ser personas en iglesias necesitadas, tercer mundo. Entonces ahí había obispos y por eso había posibilidad de que alguno le eligieran, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sale nuestro amigo Bergoglio con Francisco. Entonces yo lo único que puedo decir después de estos años es, claro, que ha significado como una promoción de la compañía y ponerla en la primera como top máximo de la Iglesia. Categóricamente tengo que decir que no. Pero sí que es verdad que la sensibilidad que expresa Francisco, claro, nos sentimos como que habla un lenguaje en el que nos sentimos muy reconocidos, ¿no? Y lo diría de una manera hay ciertas cosas que antes estaban en publicaciones internas de la compañía que ahora son magisterio. Y esto es muy potente, ¿no? Y también, bueno, pues nos ha ayudado a hacer algo que también teníamos que aprender, que hemos sido a veces en la historia un poco de enfant terrible, ¿no? De ser un poco ese hijo desencajado, ¿no? De la familia, de decir, pues también hacer examen de, bueno, quizás nosotros hemos ido un poco de estar fuera del sistema cuando podríamos haber tenido un talante de mayor colaboración, porque creo que también hay muchas cosas que nos unen y de hecho nunca se ha cuestionado, nos sentimos profundamente iglesia. El decreto 4 es reconocible en la acción pastoral del Papa. Sí, clarísimo. Mira, yo creo que el Papa habla de la cultura del descarte en Evangelii Gaudium. Habla en esta línea de cómo socialmente pues podemos mirar la realidad en función de aquello que sirve o aquello que no sirve, entonces lo desviamos, ¿no? Esa atención a las víctimas de los abusos como una prioridad de la Iglesia, nosotros la hemos expresado en las preferencias apostólicas universales. La segunda, que es la atención a los más pobres y la cercanía a estos más pobres, pues también la cercanía al dolor de las víctimas nos cambia, ¿no? Bueno, pues esto es una manifestación más de esto. Y después hay un elemento que ha sido novedoso estos últimos años, que nosotros también nos ha movido ahí, que es toda la dinámica del cuidado de la casa común. Porque es en esa conversión ecológica
que es una manifestación de la injusticia o de la justicia del mundo. O sea, no es un greenwashing, digamos, de la Iglesia, la protección de la casa común. Lo que está detrás de la Laudato Si es una expresión del desbaratamiento del planeta como un acto de injusticia y de irresponsabilidad para con la gente, y al final esta explotación irracional del planeta genera pobres, genera violencia y genera más y más exclusión. Por eso se está diciendo que estamos ante la crisis humanitaria más grave de la historia ahora, no solo por las locuras de algunos gobernantes, sino también porque es que los refugiados climáticos van a llegar a los 100 millones en poco tiempo, ¿no? ¿Qué habría que cambiar o profundizar del Decreto 4 pensando en este siglo, en el siglo XXI, que ya estamos en los primeros 25 años del siglo XXI, pero todavía nos quedan 75 por delante? ¿Qué habría que modificar o qué habría que adaptar? Creo que si hubiese que explicar cuál es la tensión que generó en su momento y que podría ser actualizable ahora de este decreto o de la recepción del decreto por parte de la compañía, es que se generó como una especie de club de los buenos y de los malos, ¿no? Los que estaban, lo diré muy mal, pero para entendernos muy gráficamente, los que estaban con los pobres miraban por encima del hombro a los que iban con las élites y les decían que su trabajo no valía la pena, digamos, ¿no? Y se genera como trabajos que son los cool, ¿no? Que son los que la compañía quiere de Fe y Justicia, y los que están en universidades o en colegios, en entornos más favorecedores, pero que son agentes multiplicadores, ¿no? Pues como que se excluía, ¿no? Bueno, esta mirada es muy pobre, ¿no? Entonces yo creo que la llamada que tenemos en la actualidad es generar, purificarnos de accesos ideologizados a la realidad. Es decir, la mirada de la compañía y lo que aporta la espiritualidad ignaciana a la misión es la presencia de oportunidades en cualquier lugar. El famoso lema de Ignaciano de encontrar a Dios en todas las cosas. Esto parte de una opción esperanzada, que es que en cualquier lugar Dios se hace presente. O sea, Dios no se exilia de un lugar concreto, sino en cualquier lugar. Entonces, hay fronteras presentes en muchos lugares. Bueno, pues esos lugares son los que generan modos de estar. Y ese modo de estar es el que que no entra en discusión. Y el modo de estar, que es, si una persona empapada por esta opción el modo de estar es siempre desde abajo. Tenía una amiga que hablaba de la revolución de la toalla. Decía, el mundo cambió cuando un señor, en lugar de hacer una charla sobre liderazgo de solidaridad, se fajó una toalla y lavó los pies a los discípulos. Esa es la revolución, este es el gesto, que es y en otros hablan de la teología arrodillada, ¿no? Que es que hay una teología que reflexiona desde el misterio de Dios, pero siendo capaz de arrodillarse ante lo sagrado de la realidad, que es algo que no es yo voy a transformar la realidad, sino que yo soy instrumento de sanación, de comunión y de reconciliación. Puede parecer muy bonito esta expresión, pero yo creo que esconde una radicalidad de que nos quita el protagonismo, nos quita de tentaciones, así un poco de heroicidades pues malsanas, pero nos pone al servicio de los que realmente son los preferidos de Dios, ¿no? Y esta es la dinámica de las bienaventuranzas, que es la que queremos nosotros vivir, ¿no? Si Dios nos lo concede. Muchas gracias, Enric, por aceptar la invitación a acompañarnos en este capítulo de cierre de temporada de Voces por una Causa. Ha sido muy interesante, un privilegio escuchar tus reflexiones y propuestas pues para un futuro más justo. También les doy las gracias a todos ustedes por estar ahí, por escucharnos una temporada más, y volveremos muy pronto con una nueva temporada. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.